Miren, antes, en el 10:11, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Israel, según el orden de la marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Qué significa eso? Que Dios alza su presencia y dice hasta dónde deben llegar. ¿Que era el desierto de qué? De Parán. Hasta aquí, bueno, miren hermano, ellos están en un desierto. Ahí no estaba el de uno, el ara, nada de eso. O sea, están en un desierto. ¿Ustedes recuerdan qué comía Israel? ¿De qué se alimentaba? De maná del cielo. Éxodo levítico, ¿no? La arepa. Así algo, es que ahora la vamos a describir y verán qué es la arepa. Entonces, mire, pero ¿qué pasa? Estaban en el desierto, no había nada más que comer. Y estos hombres comienzan a exigir carne. O sea, están en un desierto, no hay agua, no hay nada, y me vuelvo exigente. Entonces, es como, hermano, si estuviéramos en la casa, usted hable de la nevera, parece una piscina, y usted escucha a su hijo decirle, no papi, pero yo quiero comer esto y lo otro, y no hay nada. Entonces, bueno, ¿qué pasó, no? Y miren, capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos ¿de quién? De Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y aquí la palabra arder en hebreo es levantar la nariz. Como dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos. Entonces, ellos comienzan a quejarse. Parece que la queja es algo innato en nosotros. Y Dios quema una parte del campamento y lo quema con personas. Mire, yo le voy a decir algo que, bueno, uno ve esa escena y uno pensaría, ¿qué pensaría usted? A ver que varios de los que se quejaron, Dios los quemó y eso. ¿Qué debía traer eso al pueblo? Temor, ¿cierto? Se supone, ¿no? Se supone. Pero llegamos al capítulo 12 y ya no solamente el pueblo estaba quejándose. Ahora, como dice un amigo mío, nos cayó la roya completamente y ahora María y Aarón, hermanos de Moisés, comienzan a quejarse en contra de él. Y miren lo que dice, María y Aarón, capítulo 12, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado por nosotros, y lo oyó Jehová. Y miren lo que dice Dios de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es muy importante leer estos aparte, porque era un hombre que no acostumbraba a defenderse, sino que dejaba, de cierto modo, de que Dios fuera quien mostrara su testimonio. Y miren, 2 capítulos. Primero el pueblo, y ahora ¿quién? Y ahora los demás. Pero miren, ahí hay 2 quejas. Parece que todo se solucionó. María le da lepra, está 8 días fuera del campamento, hay que esperarla. Dios tiene misericordia, la sana, se devuelve. Bueno, ahora de capítulo 13 al 19. Ahora Israel viaja del desierto de Parán al desierto, sale del desierto de Parán. Y miren, capítulo 13, los primeros versículos.
Y llegan, mire, y dice el capítulo 13, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, uno por cada tribu entre ellos. Ahora se abre el telón, Dios perdona eso, castiga, y ahora abre el capítulo 13 cambiando, parece que es abruptamente de tema, porque ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ellos vayan y ¿qué? Y analicen la tierra. Y miren que en este contexto, Dios ya le había dado la tierra ¿a quién? A Israel. O sea, dentro de el corazón de Dios, esa tierra ya era ¿de qué? De ellos. ¿Había que luchar? Sí. ¿Había que obedecer? ¿Había que pasar el río? Sí. Pero Dios les dice, se las promete. Y aquí es donde vienen los problemas. Más serios. Miren, capítulo 13. Resulta que esos 12 espías van y cuando regresan, 10 de ellos dicen, no vayamos. O sea, se están oponiendo totalmente a lo que Dios ¿qué? Ha dicho. Y dice, por allá no vayan, porque esa es tierra que se come a los moradores. Y por allá, y solo 2 de ellos, y en esa aseguración, dicen ellos, y comienzan a quejarse y el pueblo comienza a llorar y a decir, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para que maten a nuestros hijos y nuestras mujeres? ¿Para eso nos trajiste acá? Entonces la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué Jehová nos trae a esta tierra? Para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y eso hicieron. ¿Sabe qué hicieron? Vamos, se reunieron. Busquemos a otro que nos devuelva ¿a qué? A Egipto. Entonces, mire, ellos habían visto quemar habían visto ya lo que le pasó a María, que le cayó lepra. Habían visto muchas cosas. Y Dios les promete la tierra y vuelve la ¿qué? La rebelión. Por eso yo les dije, yo no le pondría a este libro número. Yo le pondría el círculo vicioso del pecado. Y mire, los israelitas se rebelan contra Dios totalmente. Y mire, Dios, ¿y sabe qué dice? ¿Qué les dice Dios? Ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida. Los niños que ustedes dijeron que matarían y las mujeres que ustedes dijeron que serían para sus enemigos serán las que entren y ninguna de esta generación, excepto los 2 que hablaron bien y creyeron y obedecieron al Señor, Caleb y Josué. Y así se cumplió la palabra del Señor. Y por eso Dios los condena ese día a vagar en el desierto por 40 años, hasta que se muriera el último de ellos, y es así cuando Dios decide entonces entregar la tierra prometida a Israel. Pero bueno, uno pensaría, bueno, ya los condenó, y ese día, hermanos, subieron serpientes, comenzaron a matarlos, y Moisés tiene que hacer una serpiente de bronce. Esa serpiente está su significado en el Nuevo Testamento, no lo podemos hablar todo, pero lo hace. Y uno pensaría, yo creo que aprendieron. ¿Qué piensan ustedes? Capítulo 16. ¿Qué título tiene? En esta rebelión de Coré es el único relato donde Dios literalmente abre la tierra y se los traga vivos. Es bien serio. O sea, que Dios fuera en ellos en la mitad era bonito, pero exigía ¿qué? Santidad. Y este relato, hermano, es
Increíble. Y en este relato, otra vez Dios retoma la autoridad de ¿quién? De Moisés sobre todo el pueblo. ¿Listo? ¿Pero qué piensan? ¿Se arrepintieron o no? ¿Listo? Bueno, ahora hasta 19, ahí están. Ahora, del 20. El capítulo 20 es un capítulo aparte, porque en este capítulo 20 se relata cuando Dios saca el agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, capítulo 20. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. María, María, mamá, hermana de Moisés. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y aquí se juntaron, no era para saludarlo, orar a Dios. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos allí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni de viña, ni de granada, ni de aún de aguas para beber. Y aquí la queja no se justifica de ninguna forma porque Dios los había alimentado, les había dado agua, les puso una nube para que no se quemaran. Y en el desierto las temperaturas bajan a veces a -0. Y les puso en la noche fuego para que no se, mejor dicho, ni gripa les dio. Ni la ropa se les desgastó para decir que hubo. Y miren, no había ninguna razón, y no existía, ninguna razón para qué, para que el pueblo se quejara, o sí había alguna. Imagínense usted en un desierto, no hay agua, no hay nada, y comienza usted a recibir agua y alimento. Entonces no había ninguna ¿qué? Justificación. Entonces, es increíble. 21, miren el versículo del capítulo 21. Y el reino de Arad ataca a Israel cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaba en el Nevé, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de los prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Entonces, ellos aún veían la misericordia ¿de quién? De Dios. Pero bueno, ya después, todo el libro termina con la historia de Balán y Balaam. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de eso, ¿no? Capítulo 22. Balán manda llamar a Balaam. Y ese es un relato, hermano, de prácticamente de un rey que se da cuenta que Israel viene y tiene miedo. Tiene miedo. Entonces manda a buscar un supuesto que en el hebreo traduce más como hechicero o engañador, para que maldiga ¿qué? A Israel, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la orden de Dios es ¿qué? Es bendecirlo. Es bendecirlo. Y no puede él maldecir ¿a qué? A Israel. Y así termina el libro. El libro termina diciendo 36:13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. O sea que, ¿dónde termina el libro? En frente de la tierra prometida.
Entonces, esa manera panorámica, lo que podemos decir del libro de ¿qué? De Deuteronomio. De Número. Entonces, sería muy bueno, hermano, que se lo leyera y le pusiera nombre. Yo lo ojeé, lo miré algunos videos de estos lugares. Y sí, eran tramos cortos. Eran tramos de no más de 12 kilómetros. Y bueno, normalmente, hoy en día uno dice 12 kilómetros y bueno, en una caminata buena uno la hace. Pero para estas personas, ustedes piensan que 12 kilómetros era cuando no había ni el Ferrari, era el camello. No, para estas personas 12 kilómetros eran muy ¿qué? No, era ni la mitad del día. Entonces, lo que debían ser 4 semanas, se convirtieron en 40 días y la condena de toda una generación por ese círculo vicioso de ¿qué? Del pecado. ¿Y cuál es el círculo vicioso que vemos ahí? La rebelión. La rebelión. Dios habla, el hombre se rebela. Dios habla, el hombre sigue ¿qué? Rebelándose. Hermano Juan. Claro. La orden de Dios, sí, claro, no entró a la tierra prometida. La orden de Dios era que Moisés le hablara a la roca. Háblale y saldrá agua. Pero mire, hasta el hombre más manso del mundo, este pueblo le sacó la piedra. Entonces, Moisés la golpea. No obedeció. Entonces Dios le dice, no entrarás a la tierra prometida. ¿Perdón? No. Eso no es lo que dice el texto. No entró a la tierra prometida. Hay una frase muy puntual que en este texto, en Deuteronomio, donde Dios es quien le quita la vida a Moisés y Dios sepulta su cuerpo. Y yo creo que Dios lo hizo eso preveyendo la idolatría. Que iba a hacer esto. Porque Moisés era un hombre, imagínense, la Biblia dice que era el único que hablaba con Dios cara a cara. Cara a cara. Pero aún así, Dios le puso un estándar bastante fuerte y no entró a la tierra prometida. Si lo veo, bueno, miren, cuando uno lee Josué 1, usted lea ese capítulo, ¿cuál es la palabra que más se repite en Josué 1? Sé fuerte y ¿qué? Sé fuerte y valiente. Y uno dice, ¿por qué? Porque Josué sabía lo que le esperaba con ese pueblo. Sí, un amigo mío lo predicó y puso un ejemplo. Dice, es como coger una iglesia mañosa. O sea, como hermanos que tienen diferentes cosmovisiones y no son bíblicas. Dice, y es como, dice, lo describió él. Pero bueno, en esa época no era así, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que ese hombre necesitaba una valentía bien de Dios para asumir la responsabilidad de guiar ese pueblo. Entonces, por eso, así fue. Pero bueno, Dios lo iba guiando. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Claro. No. Ya sé a qué te refieres. No. O sea, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Lo que se cree es que Moisés, lógico, utilizó otras fuentes y otros relatos.
¿Por qué? Porque se supo en el mundo conocido de esa época lo que sucedió. Y todos los reyes tenían quienes llevar escrito. Pero no es así, no es como, eso viene creo que de una tradición sumeria, de que dice que él adicionó eso porque, no, la Biblia dice, y Jesucristo lo afirmó, que el escritor total de la Torá es Moisés. Entonces, si la Biblia lo dice, yo no tengo... Ahora, como yo le pregunté una vez a una persona, bueno, si ese pedacito lo sumó, ¿por qué Moisés sigue escribiendo después? Deuteronomio. Entonces, no. El registro como tal, el que el Espíritu Santo lo llevó a poner, fue este. Y este es el que tenemos. Entonces, no tenemos por qué creer, porque la tradición judía, que eran bien celosos de estas cosas, dice y da por sentado que Moisés lo escribió. Mire, los judíos eran bien complejos y más a la hora de guardar sus escritos. No existió un celo en toda la historia para guardar los escritos como lo hicieron los judíos. Así que todas esas supuestas no tienen ningún fundamento. ¿Listo hasta ahí? Bueno, espero que haya sido de bendición.